Bueno, entonces, empezamos ahora con la parte, o continuamos con la parte de conducción de calor en cilindros de esferas. Aquí tenemos la situación física, según el libro de Senchen, donde está pasando, aquí puede estar pasando un flujo de calor, a ver, perdón, un fluido, está caliente, donde tenemos una temperatura T1, y donde T1 es mayor a T2, esto que les quede claro. Y aquí en el medio, pues podemos tener convección y puede haber una temperatura, esto me estoy refiriendo a esto, ¿no? Hasta infinito. Dice, en un tubo que conduce agua caliente, este es agua caliente, el calor se pierde hacia el aire del exterior en la dirección radial como consecuencia. La transferencia de calor de un tubo largo es unidimensional. ¿Esto a qué se refiere? Pues que T es igual a T función del radio. Unidimensional, esas son las suposiciones que tenemos aquí. ¿Cuál es la otra? Estado estacionario. Que no debería ser Edo, ¿verdad? Edo. Aquí le voy a poner Edo. Estado de estado. Son las suposiciones. La otra suposición K no es función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, tubo cilíndrico largo o capa esférica con temperatura de la superficie interior y exterior T1 y T2 especificadas. Entonces, aquí también otra sería el radio, un radio R, donde si hacemos, voy a tratar, es que no lo puedo hacer aquí. Se hace porque esto, en lo que está por rosa, se está dando la transferencia de calor por conducción. Entonces aquí lo que estoy tratando de hacer es que visualicen el elemento diferencial delta R. Entonces aquí esto es, aquí hasta acá es R más delta R. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos el balance ahí para determinar el flujo y todo eso. Entonces nosotros a partir de la ecuación de la ley de Fourier, la tenemos aquí, el calor por conducción en el cilindro es igual a menos K. Bueno, este es el flujo, ¿no? Aquí tenemos, este es el flujo de energía, que es menos K por A por dt en dr, en donde A es igual a 2pi por R por L, que es el área de la transferencia en la ubicación R. Aquí lo maneja de manera distinta para determinar el flujo de calor. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, lo que es aquí, a diferencia de lo que hacíamos, por ejemplo, con el libro lo voy a poner por acá, el libro de Birth, que era balance de energía, como que aquí es como que más práctico. ¿En dónde? En delta B, que es igual a el área por delta R, donde delta B es igual al área, que es 2pi por R por L por delta R, donde L es igual a toda esta longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, cómo queda? Entrada menos salida más generación o consumo, igual a la acumulación. Entonces, aquí, pues esto se va, no hay una fuente de energía. Igual lo voy a hacer así. Entonces, entrada menos salida es igual a 0. Entonces, aquí lo que quedaría sería el área, que sería 2pi r por L por QR, todo esto evaluado en R, menos 2pi r por L por QR, todo esto evaluado en R más delta R igual a 0. Sí, entonces aquí dividiendo y reacomodando, que esto ya se ha hecho, entre 1 sobre 2pi por R por L por delta R, lo vamos a mover esto mejor, para que no quede ya amontonado. ¿Sí? Entonces lo acomodo. Lo escribo mejor, 2pi por R por L por delta R, que es el elemento diferencial volumétrico. Entonces aquí lo que se puede hacer, esto es constante, 2pi por L lo saco, luego lo recuerdo, ¿sí? Sería menos 2pi
por L entre 2pi por L por R por delta R, es R por QR en R más delta R menos RQR o evaluado en R igual a 0. Entonces ahí está. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues pi L se cancela. Luego, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues sacar el límite. Luego menos 1 sobre R, el límite, cuando delta R tiende a 0, de RQR, evaluado en R más delta R, menos RQR, en R. Todo esto es así, igual a 0, y me falta dividirlo entre delta R. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esto se convierte a menos 1 sobre R por la derivada de RQR con respecto a R es igual a 0. Les digo, un camino es ver la dependencia del flujo con respecto a la posición. Separamos variables QR igual a 0 de R e integramos. Entonces aquí tenemos que RQR es constante. Por otro lado, sustituimos la ley de Fourier, menos 1 entre R por D de R menos K por dt en dr. Este es pasando por el perfil de temperaturas. Aclaro, para determinar el perfil de temperaturas. Aquí no lo hace, no, este changer. Nada más aclaro eso. Aquí hace directamente o determina directamente el flujo de energía. Pero bueno, entonces esto pues sale, no depende del radio. Entonces aquí quedaría como K entre R por la derivada con respecto al R de R de T de R igual a 0. ¿Sí? Entonces esto pues lo multiplico toda esta ecuación por R entre K para que se cancele y algo por 0 pues da 0. Entonces aquí tenemos D en dr por R de T en dr igual a 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Si no mal recuerdo, la ecuación, la solución general, T en R es igual a C1, logaritmo de R más C2, que esa es la solución general. Ya me estoy saltando el paso de que separo variables dos veces e integro. Entonces aquí, ¿cuáles van a ser las condiciones de frontera? En R igual a R1, T en R1 es igual a T1. Esto ya lo hemos hecho. Ahora, esta es la condición de frontera 1, condición de frontera 2 en R igual a R2, T evaluado en R2 es igual a T2. Luego ya sea que lo derive en esta ecuación, la solución particular, todo esto nos va a dar la solución, estas dos condiciones de frontera, nos va a dar la solución particular. Entonces ya de aquí podemos derivarla o así. Entonces aquí es otra forma de determinar el flujo sin pasar por el perfil de temperaturas, que es este. Lo que estamos haciendo aquí es utilizando la expresión de la ley de Fourier, donde A es igual a 2pi por R, que por L es el área de transferencia en la ubicación R. Aquí lo que dice es que, bueno, vamos a ver, separamos variables. Al sustituir 2pi por R por L, que tenemos aquí, entonces, pues aquí al igual lo voy a hacer. Esto pues está relativamente sencillo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que la conductividad térmica no depende de la temperatura. Si dependiera de la temperatura, pues ya, ¿no? Entonces aquí es el flujo de calor es constante, dado que el flujo de calor en el cilindro es constante, sale de la integral también, sale de la integral y ya resolvemos, ¿no? Con el contra. Entonces aquí tenemos que es Q, conducción del cilindro,
por la integral, la voy a reescribir en R1 a R2, dr entre 2pi por R por L, si es el área, por dr. Esto es igual, del lado derecho pues está relativamente sencillo, que es menos K por la integral desde T1 hasta T2 dt. Entonces aquí esto es constante, lo sacamos y tenemos que Q por conducción en el cilindro entre 2pi por L es igual al logaritmo, ya lo voy a hacer, logaritmo de, aplicando las leyes de los logaritmos, la función es, la integral de esto es logaritmo, bueno, sacando el 2πl, ¿verdad? Entonces el logaritmo de R, la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior, es esto. Esto es igual a menos K por T2 menos T1, ¿sí? Y dado que T1 es mayor a T2, entonces lo que nos conviene es intercambiar esta diferencia. Entonces lo voy a hacer ya despejando Q por conducción del cilindro es igual a K por T1 menos T2 entre 2pi, no, perdón, por, esto es igual así, 2pi por L entre el logaritmo de R2 entre R1. Y aquí, ¿por qué no lo cambia? R2 y R1. Porque, ¿cómo se relacionan? Y eso también va relacionado con eso. R1 es menor a R2. Entonces, R2, esto lo paso dividiendo, queda 1 menor a R2 entre R1. Y esto viene relacionado con la parte física, no olvidando la parte física. Entonces, por eso no lo cambia el logaritmo de R2 entre R1, porque es mayor a la unidad de esto. R2 entre R1, por lo tanto, es positivo. El logaritmo de un número mayor a 1 es positivo. Igual a 1 es igual a 0. Y menor a 1 es, es negativo. ¿Sí? Pues entonces, aquí ya tenemos la expresión, ya simplificada. Y aquí lo que nos dice, pues es que no depende de la posición, el flujo. El flux, sí. El flux depende como inversamente proporcional, que aquí lo pongo. O sea, aquí el flux QR es igual a constante sobre R. O sea, QR es inversamente proporcional al radio en un cilindro. Esto que lo tengan en cuenta. Entonces ya de aquí, esta ecuación se puede reacomodar para que quede como Q, el flujo de calor por conducción en un cilindro es T1 menos T2 entre la resistencia del cilindro, donde el logaritmo de R2 entre R1 entre 2pi por L por K es igual al logaritmo de radio exterior entre el radio interior, 2pi por la longitud del tubo por la conductividad térmica. ¿Sí? Entonces, eso es, ya lo habíamos visto esto, ¿no? Entonces, nada más aquí lo vemos, lo ve Sengel como más directo la parte del flujo de calor y en términos de la resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver, se puede repetir el análisis para una capa esférica al tomar el área de la esfera 4pi por r cuadrado, ya que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Sí? Entonces, ahí eso es importante considerarlo. ¿Sí? Entonces, aquí Q por conducción de la esfera se hace de una manera similar al caso anterior. A ver, lo voy a hacer. Déjenme, al igual y lo hago aquí rápido. Entonces, esto es, déjenme, lo voy a hacer de manera similar al caso anterior, que era así. Lo voy a copiar. Lo voy a hacer así. ¿Sí? De manera similar, aquí está. Nada más que aquí voy a tomarlo como Q por conducción de la esfera es igual a menos K por área por dt
dr, y esto también en watts, ¿no? Entonces aquí, también otra vez, Q conducción de esfera es constante, y el área es igual a 4 pi por r cuadrada. Entonces agarro y separo variables. Q conducción de esfera, vamos a ver cómo está aquí, 4 pi por dr en r cuadrada igual a menos k por dt. Entonces esto es constante, todo es constante, lo voy a, bueno, al igual lo voy a hacer, sí, la integral, ¿no? La integral, y en r igual a r1, t en r1 es igual a t1, y en r igual a r2, t en r2 es igual a t2. Entonces aquí lo que les digo es esto, ¿no? Que esto es constante, sale. La conductividad térmica se supone que no depende de la temperatura, sale, y ahora lo hago como de manera similar, por eso dice, se puede repetir el análisis. Conducción en una esfera entre 4pi por la integral de r entre r cuadrada desde r1 a r2 igual a menos k, pues esta la integral también es fácil, t2 menos t1, y luego aquí, ¿qué es lo que tenemos? Q conducción esfera entre 4pi, la integral quedaría como menos, y lo hago así, ¿no? 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, ¿sí? Ya que esta integral queda el resultado como menos 1 sobre R, o R al menos 1, ¿sí? Y luego aquí también, ¿no? Es otra vez T1 es mayor a T2, entonces lo que nos conviene es K, perdón, por T1 menos T2. Y luego aquí R1, otra vez continuando con esto, R1 es menor a R2. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es, esto es equivalente 1 entre R2, lo paso dividiendo, 1 entre R1. Sí, aquí nada más, puras desigualdades. Usted utiliza la de las desigualdades. Esto lo paso para que queda 1 entre R2 y 1 entre R1. Por lo tanto, 1 entre R1 es mayor. Y aquí también saco un signo negativo. ¿Sí? Entonces aquí Q conducción esfera entre, que con este negativo va a ser positivo, 4pi. Espero que no haya problema. O sea, el chiste es que yo voy a hacer esto. 1 entre R2 menos 1 entre R1 igual a K por T1 menos T2. Y esto es positivo. Todo esto es mayor a 0 y esto es mayor a 0, ya que el flujo y todo esto son mayores a 0. Entonces aquí yo lo que hago nada más es despejar Q conducción esfera es igual a 4pi por K por T1 menos T2 entre 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Aquí lo tenemos en términos de, no de resistencias como lo maneja señal, pero ahorita lo vamos a ver acá arriba. Bueno, aquí nada más lo voy a poner tal cual, como lo está poniendo ahí, es T1 menos T2. Y aquí lo que hace es esto, es equivalente a T1 menos T2 entre 1 sobre 4pi por K. Le voy a hacer un poquito de álgebra. R1 por R2, quedaría R1 menos R2. Y esto quedaría como T1 menos T2 entre 1 sobre
R2 no, entre la resistencia, no me estoy repitiendo lo mismo, entonces aquí no, esta es la resistencia. Resistencia de la esfera. Y aquí lo vamos a ver, y es R2. Ver aquí, espérenme, esto, no, aquí estoy haciendo algo raro. Esto, aquí es que no le cambié el signo, ¿verdad? Eso me cambio, entonces déjenme checarlo. Quedaría signo, entonces quedaría R1, R2, R1, R2, y luego aquí esto es R1 por R2, y luego este es R2, aquí es que no, por no ponerlo bien, por hacerlo un poco rápido, quedaría como R2, R1, ¿sí? Y ahora sí, quedaría R2 menos R1, quedaría R en la esfera, radio exterior menos radio interior entre 4pi por R1 por R2 por K, que es 4pi por radio exterior, radio interior, por la conductividad térmica. ¿Sí? Ahora, a ver, déjenme ver tantito esto. Sí, es que esto lo estaba haciendo para, en el caso de, entonces esto, y aquí está esto. Y ya, bueno, entonces vamos a hacer una pausa. Entonces, ahora vamos a ver la parte de cuando tenemos multicapas o resistencias, ¿no? Que era como en el video pasado. Aquí tenemos otra vez que el flujo de calor, de manera similar, está infinito. Aquí tenemos, esto lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos más claro. Ahí está. Aquí tenemos convección, y dentro, aquí en el cilindro, tenemos conducción, R del cilindro. Entonces, esta es entre R total, donde R total es la resistencia por convección en 1, más resistencia del cilindro, más resistencia de la convección 2. Entonces, de manera similar, en el caso del cilindro, podemos ver que los inversos de los coeficientes de transferencia de calor, aquí claro está multiplicado por su respectiva área, es una resistencia por convección, natural o forzada, puede ser natural o forzada. La diferencia entre natural o forzada, pues que la forzada debe haber, o hay un agente externo, y la natural, pues como su nombre lo dice, ocurre naturalmente, por diferencia de densidades o cuestiones de este tipo. Pero ahorita no me estoy metiendo en eso, nada más que tenemos el coeficiente de transferencia de calor y el inverso son resistencias por convección. Y aquí, de lo que hemos visto anteriormente, el logaritmo de R2 entre R1, que sería aquí R2 entre R1, radio exterior entre radio, mayor menos menor, entre menor, ya lo tenemos, ¿no? Entonces aquí, ahora, para una capa cilíndrica, y sería para una capa esférica. Es una, de manera similar, sería para una capa esférica. Entonces aquí de manera similar, entonces nada más lo que cambiaría es R2 menos R1 por entre 4pi por R1 R2 por K. Y aquí tendríamos que es el área, cambia 2pi R1 por L, que es el área interior. Esta área va a ser menor a esta área y se ve, ¿no? Aquí físicamente. De manera similar, aquí es 4pi por R1 al cuadrado, que sería esta área, y el otro 4pi por R2 al cuadrado por H2, que esto sería el inverso. ¿Sí? Entonces ahí esto se aplicaría para cuestiones ya que tuviéramos más resistencias. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de cilindros y esferas con capas múltiples. Aquí muestra Sengel que es flujo del calor total, perdón, T infinito 1 menos T infinito 2 entre R total, donde R total es la resistencia térmica total expresada como, aquí tenemos esto, R convección, aquí tenemos en términos o la similitud con resistencias del ¿sí? Que hemos visto anteriormente, T infinito, H1, R1, R2, R3, R4, ¿sí? Y acá tuviéramos convección en el interior y convección en el exterior. Conductividad térmica, aquí sí nosotros directamente tenemos que visualizar eso. Aquí si tenemos una K1 es que este fenómeno es por convección y convección. Y aquí aclaro, puede haber un líquido, un fluido, como puede ser el aire, que se utiliza, pero
como aislante o así, ¿no? Entonces, no es que haya convección aquí, va a estar cerrado como el de las dos ventanas, ¿no? Con aire en medio. Entonces, puede ser también, esto nada más, digo, es un ejemplo, porque luego puede haber confusión de que si es un fluido, pero está estático, que puede ocurrir convección. Y no, pues si está estático, nada más es por conducción. Entonces, aquí es la resistencia total. R convección 1, R cilindro 1, R cilindro 2, R cilindro 3 y R convección. De manera similar aquí tenemos 1 entre H1 por área 1, que es el área que está aquí. Logaritmo de R2 entre R1 por 2pi L K1. Logaritmo de R3 entre R3 entre R2, aquí 2pi L por K2. Logaritmo de R4 entre R3, 2pi L por K3 y 1 entre H2 por A4, donde A4 es 2pi R cuadrada por, perdón, R4 subiéndose 4 L. Entonces aquí de resistencias térmicas para la transferencia de calor a través de un cilindro compuesto en tres capas, sujeto de la convección en ambos lados. Entonces, ¿esto para qué nos lo da Cengel? Entonces aquí, como habíamos visto anteriormente, si nosotros tenemos la resistencia total, pudiéramos determinar el flujo aquí. Si ya tenemos este valor, que es por lo regular lo que tenemos, este valor y la resistencia total, porque tenemos H1, R1, L, R4, L4, perdón, K1, K2, K3 y esta. Pues, y además tenemos, pues ya dijimos, ¿no? R2, R3, R2, R2, R4, R3. Pues ya pudiéramos determinar la resistencia total y el flujo de calor, pues lo determinaríamos, lo pudiéramos. Pero luego lo que nosotros no tenemos son las temperaturas intermedias. Por ejemplo, aquí esta temperatura T1, T2, T3 o T4, no las tenemos, no las conocemos, pero sí las podemos determinar a partir de, del análisis de las resistencias. Entonces aquí pudiéramos determinar la temperatura 1 como el calor, que ya lo tenemos como valor dado, o valor obtenido más bien dicho. Ya le tenemos, esto también, y aquí esto nos vamos a obtener T. ¿Sí? Ya la pudiéramos determinar, aquí también, entonces aquí pudiéramos determinar T2, y así sucesivamente. Entonces para eso nos sirve el análisis de las resistencias, y aquí aclaro, también es otro punto, que solamente tenemos resistencias en serie, no como en el ejemplo del video pasado que teníamos resistencias pudiéramos tener resistencias en paralelo, como pues que tuviéramos dos materiales, ¿no? Entonces, hay nada más que considerarlo esto, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a ver el ejemplo. Dice, transferencia de calor hacia un recipiente esférico. Se usa un tanque esférico con diámetro interno de 3 metros, hecho de acero inoxidable de 2 centímetros de espesor. Este es de los 2 centímetros, cuya conductividad es este valor. Para almacenar agua con hielo a T infinito, 1 igual a 0 grados centígrados, el tanque está ubicado en un cuarto cuya temperatura es T infinito igual a 22 grados centígrados. Entonces, esta al igual lo pudiera poner como 22 grados Celsius. ¿Sí? La superficie exterior del tanque es negra y la transferencia de calor entre la superficie exterior del mismo y los alrededores es por convección natural y radiación, que eso no hemos visto mucho, pero pues tampoco no me voy a meter mucho en radiación. Pero sí es importante al igual que lo sepan. Los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies interior y exterior del tanque son H1 es igual a 80 watts sobre metro cuadrado grados Celsius y H2 10 watts sobre metro cuadrado grados centígrados respectivamente. Determine, inciso A, la razón de transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque e inciso B, la cantidad de hielo a 0 grados centígrados que se funde durante un periodo de 24 horas. Entonces aquí está la solución, es un recipiente esférico lleno de agua con hielo, está sujeto a transferencia de calor por convección y radiación. En su superficie exterior se debe determinar la razón de la transferencia de calor y la cantidad de hielo que se funde por día. Entonces voy a continuar con aquí, ¿no? La parte física, que no se nos vaya. Porque en primer lugar es la situación física.
Suposiciones, la transferencia de calor estacionaria dada que las condiciones térmicas especificadas en las fronteras no cambian con el tiempo. La transferencia de calor es unidimensional. T es función de R, entonces aquí esto es también T es igual a T función de R, y lo que quiere decir el estacionario que no depende del tiempo, ¿no? Esto está ahí es en la temperatura. ¿Qué más? La transferencia de calor, ya eso. La conductividad térmica es constante, esa también esa es la otra. K no depende de la temperatura. Y se da la conductividad térmica del acero como K es igual a 15 watts sobre metro grados centígrados. El calor de fusión del agua a la presión atmosférica es HIF. ¿Qué es de fusión, no? 333.7 kilojoules sobre kilogramos. La superficie exterior del tanque es negra y por lo tanto su emisividad es igual, epsilon es igual a 1. Dice en la figura 328 se da la red de resistencias térmicas. Para este problema, dado que el diámetro interior del tanque es de diámetro 3 metros y el diámetro exterior es 3.04, ¿sí? Las áreas de las superficies interior y exterior del mismo son área 1 es pi por d1 cuadrado. Entonces aquí tenemos las áreas área 1 y área 2. Asimismo, el coeficiente de transferencia de calor por radiación se expresa como, esto viene de la parte de radiación, pero bueno, lo vamos a ver así como formulita. La emisividad por la constante de Boltzmann por T2 al cuadrado más T infinito 2 al cuadrado por T2 menos T infinito 2, pero no se conoce T2. Entonces T2 sería la de la interfase en la esfera o en el recipiente esférico y el fluido acá, que puede ser aire, ¿no? Es aire. Pero no se conoce T2 en la superficie exterior del tanque y en consecuencia no se puede calcular H radial. Por lo tanto, se necesita suponer se va a suponer el valor, ¿no? Un valor de T2 y comprobar más adelante la exactitud de esta suposición. Si ya es necesario, se repetirán los cálculos usando un valor revisado para T2. Se nótese que T2 debe estar entre 0 y 22 grados centígrados. O sea, no puede ser más, ¿no? O sea, tampoco no tenemos así como para hacerlo entre, no sé, que fuera 28 grados, ¿no? O -3, no, debe estar entre estos dos valores, la suposición. Pero debe estar más cercana a 0 grados centígrados, dado que el coeficiente de transferencia de calor dentro del tanque es mucho mayor. Esto al igual lo voy a hacer aquí, lo voy a ver aquí. Aquí, dentro del tanque, aquí esto es mucho mayor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué más? Por radiación, esta es la suposición y nos queda de 5.34 watts por metro cuadrado grado Celsius o Kelvin. Entonces, cada una de las resistencias térmicas, como ya hemos visto anteriormente, te le vuelvo a poner de nuevo aquí. Bueno, entonces cada una de las resistencias térmicas está dada como esta, lo habíamos visto anteriormente, es 1 entre H1 por área 1, que ya se determinó, y es este. R1, y ahorita al igual también vemos esto de la resistencia o del coeficiente de transferencia de calor que estaba diciendo acá, pero debe estar más cercana, dado que el coeficiente de transferencia de calor dentro del tanque es mucho mayor. Entonces, ¿esto qué implica que sea mucho mayor? Ahorita lo vamos a ver, que aquí la resistencia es mayor, esta resistencia es menor, ¿sí? Entonces, por eso. Ahora, R1 de esfera, R2 menos R1, tenemos ¿cómo se llama? Resistencia de la esfera, resistencia por convección, que sería R0, y luego R radiación, por eso lo vemos aquí en paralelo. ¿Sí? R equivalen las dos resistencias en paralelo, R0 y R por radiación se pueden reemplazar por una resistencia equivalente, ya que esto lo pudiéramos ver así. Esto T infinito 1 voy a hacer T infinito 2 R equivalente
R1, P1, y aquí sería R, ¿qué? R interior, ¿no? R interior. R1, R equivalente. Donde R equivalente, pues ya la tenemos aquí, ¿sí? Entonces ahí está la cualda, que es esta. RI, ya lo vemos como en serie. R1 más R equivalente, ahora todas las resistencias están en serie, y la resistencia total es esto. Entonces la razón de transferencia de calor estacionaria hacia el agua con hielo queda T infinito menos T infinito 2 menos T infinito 1, 22 menos 0. El R total nos da 8029 watts. Para comprobar la validez de nuestra suposición original de la temperatura, se determina ahora la temperatura de la superficie exterior a partir de esto. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues ya nada más lo que hizo Cengel es Q, R equivalente. R equivalente nada más entre T infinito menos T2. Que era lo que habíamos visto anteriormente. T infinito 2 menos T2. Ya. Entonces, tenemos que T infinito es 22 menos 8029 por la resistencia equivalente, que sería 0.00225 grados Celsius por watts, que es de 4 grados centígrados, lo cual está suficientemente cercana a los 5 grados supuestos en la determinación del coeficiente de transferencia de calor por radiación. Por lo tanto, no es necesario repetir los cálculos a los 4 grados centígrados para T2. Sí, entonces aquí ya verificamos con base en lo que se había visto anteriormente de las resistencias y todo eso. Sí, entonces, pues ya, por el punto que era esto. Entonces, ya para terminar, dice sobre la cantidad total de transferencia de calor durante un periodo de 24 horas, ya que Q es igual al flujo entre el tiempo, bueno, aquí la cantidad de energía, ¿no? Entre el tiempo ya nada más despejamos y queda que Q es igual a flujo por el delta T, que nos da 69.700 kilojoules. Dado que se requieren 333.7 kilojoules de energía para fundir un kilogramo de hielo a 0 grados centígrados, la cantidad de ese hielo que se fundirá durante un periodo de 24 horas es... aquí tenemos esto, el calor de fusión, que también no parte de aquí el calor de fusión, como es específico, es igual a Q por la masa de hielo. Ya nada más despejamos la masa del hielo, eso es energía por unidad de masa, y el calor de fusión pues ya nos da 2079 kilogramos. Por lo tanto, alrededor de 2 toneladas métricas de hielo se fundirá en el tanque. Dice, una manera más fácil de tratar con convección y radiación combinadas en una superficie cuando el medio circundante y la superficie están en la misma temperatura es sumar los coeficientes de transferencia de calor por radiación y por convección y tratar el resultado como el coeficiente de transferencia de calor por convección, es decir, tomar en este caso H es igual a 10 más 5.34, es esto. De esta manera se puede ignorar la radiación ya que su contribución se puede tomar en cuenta en el coeficiente de transferencia de calor por convección. En este caso, entonces la convección de la superficie exterior sería igual, es idéntico, ¿no? Entonces, ahí nada más es un poquito no suponer, ¿no? La temperatura, pero bueno, entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Dices, pérdida de calor a través de un tubo aislado de vapor de agua. En un tubo de hierro fundido, la conductividad es 80 watts sobre metro grado centígrado, cuyos diámetros interior y exterior son de 1 igual a 5 centímetros y de 2 es igual a 5.5 centímetros respectivamente. Fluye vapor de agua de infinito 1 igual a 320 grados centígrados. Entonces está muy alta la temperatura. El tubo está cubierto con un aislamiento de fibra de vidrio de 3 centímetros, sería con una conductividad de 0.05 watts sobre metro grados Celsius. La conductividad por eso es tan baja porque es un material aislante. Se pierde calor hacia los exteriores que están a temperatura infinito 2 de 5 grados centígrados, que sería esta. Por convección natural,
irradiación con un coeficiente combinado, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Este es el coeficiente de transferencia de calor combinado. H2 igual a 18 watts sobre metro grado Celsius. Si el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo es H1 igual a 60, que es lo que tendremos aquí, watts sobre metro cuadrado sobre grado por 3 grados Celsius, se determina la razón de pérdida de calor del tubo por unidad de longitud del tubo. Asimismo, determina la caída de temperatura a través de la pared este y a través de la capa de aislamiento. Entonces, aquí está la solución, es lo que estamos leyendo. Su posición es otra vez estado estacionario, unidimensional, que ya lo hemos visto varias veces, y no hay variación en la dirección axial. ¿Sí? O sea que no es de dos, no depende de dos variables independientes, que sería Z, R y Z. Las conductividades térmicas son constantes, la resistencia por contacto térmico en la interfase, que eso no me metí en la parte del contacto térmico, porque si no ya va a ser como que mucho, creo yo. Entonces eso ya no. Propiedades, se da que las conductividades térmicas son estas, la conductividad para el hierro fundido y para el aislamiento de fibra de vidrio. Entonces, acá están análisis. Lo voy a copiar. Pues ahí está el análisis. Dice, para este problema, la red de resistencias térmicas comprende 4. Dispuestas en serie se presenta aquí en la figura. Entonces, aquí está. Si L es igual a 1 metro, se determina por unidad de longitud, ¿no? Aquí luego, si no nos lo da, pues ya le podemos decir que es por cada metro. Área 1 es igual a 2pi por R1 por L. Esto es para la convección y área 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos la resistencia. Aquí son de lo mismo orden de magnitud, tanto la interna, la resistencia por convección, dentro, que la de afuera, un poco más grande la resistencia, ¿no? Afuera. Y a la resistencia en el tubo, el logaritmo de R2 entre R1 por 2pi por K1 por L. Ya determinamos, aquí está la resistencia, esta es mínima, porque es si no mal recuerdo de qué es de hierro, ¿no? Entonces, pues no hay mucha resistencia. Este R del aislamiento, pues por eso es mayor, ¿no? Es de 2.35, mayor que las otras tres resistencias, ¿sí? Porque es un material aislante que no permite el flujo de calor. Eso hay que tenerlo en cuenta físicamente. Ya que todas las resistencias están en serie, se determina que la resistencia total, pues otra vez, ¿no? Entonces ahí lo dejamos, lo tenemos, y principalmente, pues es una pequeña contribución de las otras, ¿no? Esta, pues casi no contribuye mucho a la resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces la razón estacionaria de pérdida de calor de vapor queda como, pues otra vez, Q es igual a T infinito menos 1 menos T infinito 2, y ya nos queda de 121 watts. Se puede determinar la pérdida de calor para una longitud dada de tubo, multiplicando esta última cantidad por la longitud L de ese tubo. O sea, puede ser por 5 metros, aquí nada más se tomó por 1 metro. Por 1 metro, ¿no? Que es la L es 1 metro, que está aquí. ¿Sí? Entonces, la caída de temperatura a través del tubo y el aislamiento se determinan con base en la ecuación 317. Delta del tubo es el calor por la resistencia del tubo, que es lo que habíamos visto anteriormente en la parte de este era lo que les decía. Aquí lo que estamos viendo es de manera similar a esto. ¿Sí? Entonces, nada más lo que se hace es despejar. Es lo que tenemos acá. Delta del tubo, delta del aislamiento, es decir, las temperaturas entre las superficies interior y exterior del tubo difieren en 0.02 grados centígrados, en tanto que las temperaturas entre las superficies interior y exterior del aislamiento difieren 284. Entonces, ¿cuál es la caída de temperatura más importante? ¿En el tubo o en el aislamiento? Aquí nada más cabe mencionar, pues, ¿qué es esto, no? Esto son casi iguales, ¿no? Temperatura T1 y T2
Sí, sí, T1 y T2. T2 y T3 pues ya cambian. ¿Cuánto? 284. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el aislamiento. Y se note que la resistencia térmica del tubo es demasiado pequeña. Con relación a las otras resistencias se puede despreciar sin causar algún error significativo. Del mismo modo, note que la caída de temperatura a través del tubo es prácticamente cero y por lo tanto se puede suponer que el tubo es isotérmico. La resistencia del flujo de calor en los tubos aislados se debe principalmente al aislamiento. Y bueno, aquí ya se acaba este análisis, ¿sí?